¿No te ha pasado alguna vez que estás jugando una partida de ajedrez y en medio de ella no entiendes nada? Pasan muchísimas cosas en el tablero y tu cabeza no entiende qué está pasando. Simplemente ve muchos intercambios, muchas piezas en medio y no sabemos cómo actuar. Pues tranquilo porque hoy te voy a ayudar. Voy a ayudarte a ver lo difícil y convertirlo en fácil entendiendo perfectamente lo que hay en el tablero. Por eso esos vídeos son tan interesantes y tan buenos. Os lo voy a demostrar con una partida donde Karthikeyan con las piezas blancas consiguió ganar a nada más y nada menos que a Liretsa Firuza, uno de los mejores jugadores del mundo, y lo hizo de una manera espectacular. Cuando vi esta partida, rápidamente quise enseñársela a todos mis amigos y por supuesto también, lógicamente, quiero enseñárosla a todos vosotros. La partida comenzó con el peón de D4, peón de dama, y las piezas negras respondieron con caballo F6. Ya sabemos que la apertura no es lo más importante del ajedrez, está muy bien controlarla, y si tenemos una buena base de alguna apertura tenemos una ventaja sobre el que no la tiene. Sin embargo, lo verdaderamente importante es entender qué está pasando en la partida, y es por eso que este ejemplo nos va a venir tan bien. La jugada caballo F6 es una jugada muy flexible que permite, si las negras quieren jugar por ejemplo D5 después, fianchetar su alfil por la casilla de G7, jugar al estilo Benoni con C5, ¿verdad? Con un estilo más pasivo tipo E6. Existen muchísimas jugadas aquí con el caballo de F6. La respuesta más común es C5 y en este canal hemos visto muchas respuestas contra estos dos peones que se les llama el gambito de dama. Las respuestas más comunes suelen ser E6 para después jugar D5, ¿verdad? G6 que es lo que se juega en la partida, incluso algún gambito que los más fieles de este canal conoceréis, E5, un gambito que nos trae muchísimos buenos resultados. En la partida se jugó G6, muy bien, súper lógico. Caballo C3, ya sabemos que este G6 es para desarrollar nuestro alfil por G7 y E4. Cuando se juega E4, lógicamente no podríamos enrocar de inmediato, ya que sería un error, permitiríamos que nuestro oponente nos juegue este E5 amenazando el caballo y este caballo se quedaría sin casillas, teniendo así la única casilla disponible, la casilla de 8. Esto sería muy triste. ¿Por qué? Porque no podría venir aquí, sino que la jugada G4 ya haría que este caballo se perdiese, ¿no? Por lo tanto, aquí cuando las blancas juegan E4 debemos entender que aquí debemos ocupar el centro ni que sea con uno de nuestros peones. Con el peón de D6 no haríamos nada, porque la amenaza sería la misma, pero con el peón de D6 no solo creamos una retirada para nuestro caballo, sino que también vemos que ocupamos el centro con nuestro peón y entonces estamos evitando que nuestro oponente avance este peón a la casilla E5 y nos expulse el caballo. Si ahora juegan E5 seguiría D por E5, D por E5, incluso podríamos intercambiar damas y luego apartar este caballo, por ejemplo, a la casilla G4, amenazando así el peón y también el otro peón en F2, que a la vez haría un doblete al rey y a la torre. Sé que esto es muy avanzado, sin embargo, podéis ver el vídeo las veces que necesitéis, guardaoslo bien, porque si no después no lo encontraréis. Muy bien, jugada profiláctica típica de estas posiciones H3 para evitar cualquier tipo de salto con el caballo a la casilla G4 o también alguna incorporación molesta, ¿verdad? Con ese alfil. Y entonces las negras simplemente enrocan. Estas son las típicas jugadas de desarrollo, podrían haber jugado estas o podrían haber jugado cualquier otra. Si os estáis dando cuenta, ¿qué está haciendo el jugador de las negras? Simplemente está desarrollando sus piezas menores y enrocando el rey, lo que tenemos que hacer siempre en una partida de ajedrez. Alfil E3, y ahora las negras directamente rompen el centro. Se podría romper tanto con el peón de E como con el peón de C. Sabemos de la importancia de romper el centro y tener una consistencia sobre los peones centrales, porque si no, nuestro oponente va a estar muy cómodo aquí en el centro, ¿verdad? Aquí en el centro del tablero estas cuatro casillas, digamos, que son como la casa fundamental del ajedrez, ¿no? Y entonces, si solo uno de los bandos habita en esa casa, pues va a estar muy cómodo, debemos incomodarlo, ¿no? Un poco los dos, porque si no, el blanco va a estar muy pero que muy bien. Aquí existen muchas opciones, avanzar, capturar no sería buena idea, o esperar y, por ejemplo, defender este peón, por ejemplo, con el caballo de F3, que es lo que sucedió en la partida. Si el blanco decide avanzar, que es una jugada totalmente posible, le regala a las piezas negras esta casilla de E5 muy buena, por ejemplo, para colocar un caballo
¿Lo veis? Porque ahora sería difícil de expulsar. Es verdad que se podría expulsar con el peón de F, pero ya las piezas blancas estarían lanzando demasiado sus peones y ya sabéis una cosa, los peones es la única pieza del ajedrez que no puede tirar hacia atrás, así que si avanzan demasiado, cuidado porque en sus espaldas van a dejar muchas debilidades. Caballo F3, defiende el peón y desarrolla pieza menor, y las negras continúan con una jugada de ataque como dama a5. La amenaza, ¿la encontráis? Es evidente, ¿verdad? Se está clavando el caballo de C3 con el rey, por lo tanto, si volviésemos a jugar, jugaríamos caballo por E5 ganando un peón, ya que el caballo no se podría mover. Gracias a esta clavada, eliminamos el defensor del punto de E4, por lo tanto, aquí las piezas negras deben actuar. Una respuesta lógica podría ser, por ejemplo, alfil de 3, ¿verdad? Desarrolla una pieza menor y defiende el peón. Pero las blancas jugaron este caballo de 2. ¿Por qué? Porque defiende el peón y además evita la clavada de la dama sobre el rey. Bien, aquí atentos a lo que hizo el jugador Kartikeyan porque es espectacular. Primero, peón por peón, parece una jugada completamente normal, ¿verdad? Elimina un peón central con un peón lateral, siempre que tengamos la oportunidad de intercambiar un peón, por ejemplo, de alfil por un peón central de rey y dama, suele ser una buena idea. Se podría retomar directamente, pero aquí el jugador de las piezas blancas juega una jugada intermedia. Una jugada intermedia, os explico lo que es muy sencillo. Cuando nos atacan una pieza, en lugar de retomar, que sería lo normal, nos salimos un momento de lo normal para atacar una pieza mayor, en este caso una dama, y cuando se mueva ya capturaremos a este peón. Pero supongo que aquí el jugador de las piezas blancas, Alireza Firuza, no se esperaba para nada lo que iban a hacer aquí las piezas negras. ¿Sabéis qué hicieron? Dama por caballo. Efectivamente, sacrificando la dama. ¿Por qué sacrifican la dama? Muy bien, primero vamos a ver por qué sacrifican la dama. Peón por, lógicamente se acepta el sacrificio de dama, voy a colocar las piezas un momento aquí para que calculemos, se captura este alfil y ahora el jugador de las blancas ha capturado, perdón, el de las negras ha capturado dos piezas menores y un peón, lo que equivale a 7 puntos, y el jugador de las blancas a la derecha ha capturado una dama, lo que equivale a 9 puntos. Por lo tanto, ventaja material para el jugador de las piezas blancas. Poca ventaja, pero ventaja. La idea es que aquí es verdad que ha entregado algo de material el jugador de las negras, pero tiene una actividad de piezas brutal. Se va a activar mucho. Estos dos peones son extremadamente débiles porque están aislados y doblados. Se pueden atacar fácilmente, por ejemplo, con las torres. Aquí es verdad que si el blanco hubiese capturado este peón, la estructura de peones sería nefasta. Además, se podría recapturar este peón de E5, de E4, y la posición sería muy mala para las blancas. Caballo por, el caballo atacaría el punto de C3 juntamente con el alfil, atacaría también un doble a rey y torre, esto sería bastante precario. La buena jugada aquí simplemente hubiese sido, por ejemplo, se me ocurre, alfil de 3, dejando que las blancas, que las negras intercambien, luego rey captura el peón, la torre se coloca en F1 y el rey se esconde, ¿no? Las blancas tomaron una decisión que no es la más acertada de todas. Jugaron F3 y dejaron el peón de E3 con vida. Puede parecer muy lógico porque defiende el peón de E4, pero este peón se va a volver un pelín peligroso. Vamos a ver cómo avanza la partida porque se pone muy interesante. Caballo H5. ¿Cuál es la idea de este caballo H5? Aparte de aprovechar estas casillas débiles, lo que os estaba contando de que cuando los peones avanzan dejan casillas débiles, en este caso como todos están en casillas blancas, las casillas débiles son las negras y el caballo las puede aprovechar muy bien, no solo hace eso, sino que hace una descubierta, aparta el caballo que le molestaba para atacar este punto de C3 con el alfil, atacando a rey y atacando a torre. Por lo tanto, las blancas, ¿qué deben hacer? Lógicamente defender este punto, mucho más importante que estas entradas de caballo. En este caso, las blancas lo defienden con dama C1, defienden el peón y atacan el peón de E3. Lógicamente este peón lo queremos defender porque molesta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos defender? A ver si se os ocurre una jugada que pueda defender este peón. Muy bien, no hay de otra que alfil H6. Y efectivamente esto es lo que hace el jugador de las piezas negras. G4, se amenaza este caballo y el peón y el caballo se coloca justamente entre medias del alfil y del peón. Chess teacher, ¿ahora mismo nos está regalando el peón? No, esto sería un completo error, porque tendríamos este jaque doble,
jaque me como la dama y también con el alfil. Por lo tanto es jaque, si se comen el caballo me como la dama con el alfil y si apartan el rey me como la dama con el caballo. Por lo tanto, este peón de momento es incomestible aunque parezca gratis. Se aparta el rey para evitar precisamente este jaque y ahora lógicamente el caballo se aparta para defender este peón. ¿Veis cómo vamos entendiendo todas las jugadas? Cuidado, podéis ver este vídeo las veces que necesitéis como os estaba diciendo, ¿eh? El rey se trata de esconder un poquito y ahora, como ya lo tenemos más o menos todo controlado, vamos a seguir desarrollando nuestras piezas menores. Caballo y alfil. Es verdad que esta partida se va un poquito de lo típico, en lo cual se desarrollan normalmente las piezas menores de manera rápida, pero estamos viendo una partida donde se ha sacrificado una dama de inmediato, súper rápido. Entonces debemos hacer valer nuestras piezas para intentar compensar esa falta. Cuidado, H4. ¿Qué quieren hacer? Muy sencillo, debemos pensar siempre qué quiere hacer nuestro rival. Y lo estamos viendo a la perfección. Este alfil defiende el peón tan fuerte en D3. La idea es que quieren avanzar este otro peón de G para apartarnos el alfil y capturar el peón, ¿verdad? Entonces, ¿qué jugada deberíamos hacer para evitar esto? Pues muy sencillo, se me ocurre esta de aquí, alfil F4, y ahora sigo defendiendo el peón y ya no me afecta que me avances el peón, ¿verdad? Súper bien. La dama se coloca en D1, evitando descubiertas otra vez, este tipo de descubiertas, ya que el alfil está bien defendido. Aquí se perdería material, se debería apartar la dama y entonces se capturaría el alfil, ¿lo veis? Qué peligrosos son los ataques a la descubierta, ¿eh? Os enseño cómo aplicarlos de manera súper correcta, ya lo sabéis, no quiero ser muy pesado, en mi nuevo libro, Los secretos del progreso real, disponible tanto en español como en inglés, como siempre. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción porque os está encantando. Es por eso que lógicamente las blancas apartan la dama, no quieren recibir esta descubierta tan peligrosa y ahora siguen mejorando las piezas. Este caballo se coloca en la casilla E5 donde de repente empieza a atacar varias cosas. Primero, mete presión sobre el punto de C4. Teacher, pero si está bien defendido, sí, pero ya tenemos una pieza atacando y una pieza defendiendo. Por ejemplo, este alfil ya no se puede ir porque perdería el peón. Entonces, cuando esta pieza está atando a una del rival, digamos que esta pieza ya es superior a la del rival. Muy bien. También amenaza este peón. La dama no se puede mover porque capturaríamos el peón. Entonces, este caballo aquí está muy bien puesto. Aunque todo está defendido, el caballo está metiendo una presión brutal, ¿verdad? Bueno, las blancas tratan de maniobrar con su caballo a ver si pueden venir hacia estas casillas a intercambiar piezas. Ya sabéis que cuando tenéis material de ventaja, queréis cambiar piezas, ¿verdad? Las blancas tienen material de ventaja porque tienen la dama, quieren intercambiar piezas para llegar a un final ganador. Y ahora mirad qué jugada más sutil y más fuerte de las negras. Alfil de 7. A primera vista, ¿qué puede parecer? Pues simplemente que se está desarrollando la última pieza menor que queda y en la única casilla disponible, ¿verdad? Atentos. ¿Cuál era el plan del rival? Venir a intercambiar piezas. Sería un error. Tanto jugar caballo E3 como caballo E2 sería un completo error, porque seguiría alfil A4 ganando la partida, jaque, y nos comeríamos la dama. Y el material ya sería demasiada ventaja, ¿no? Una pieza completamente limpia y un peón, un material completamente mejor para las negras y además la posición se caería a pedazos. Entonces, lógicamente, alfil de 7 lo que hace es atar también este caballo. Interesante, ¿verdad? Buenísima esta partida. Dejad un buen me gusta si os gustan este tipo de vídeos. Es la única manera que tengo yo de saber si os están gustando. Muy bien, entonces el caballo no se puede mover. ¿Qué hacen las blancas? Muy buena idea. A4, de tal modo que defienden esta casilla porque está defendida con la torre. Ya pueden mover el caballo libremente porque este peón no se podrá capturar. Bueno, seguimos metiendo presión, mejoramos ahora las torres. Esta torre se coloca en la columna semiabierta atacando juntamente con el caballo el punto de C4. Muy bien, tanto caballo E2 como caballo D3 son unas jugadas un pelín débiles. Era un pelín mejor caballo D3. Os explico por qué, muy sencillo. La idea es que se está amenazando el alfil, pero el alfil no se puede retirar porque seguiría caballo por caballo y si peón por, perderíamos el alfil. ¿Lo veis? Gracias a la clavada. Qué interesante es la clavada, ¿verdad? Entonces, perdonadme, entonces aquí caballo de 3 era un pelín mejor, caballo E2,
no funciona porque al apartar el alfil no se puede intercambiar este caballo de aquí. Y precisamente esto es lo que sucedió en la partida. Las blancas siguen apretando al alfil, que ahora simplemente se resguarda, este peón ya no está siendo amenazado por nadie, y ahora el alfil se va hacia esta casilla H3. Muy bien, las negras ahora, gracias a su presión, pueden escoger, tienen el privilegio de escoger qué peón capturar, si el peón de C o el peón de F. En este caso, capturan el peón de F por una sencilla razón. El peón de C es mucho más fácil de capturar. Lo voy a capturar cuando yo quiera. No tengo ninguna prisa. Voy a volver con el caballo y lo voy a capturar. Entonces me capturo primero el peón de F. La partida continúa con dama de 3 y ahora sencillamente el caballo regresa para atacar la dama y cuando la dama se vaya podremos capturar el peón de C. Es verdad que las blancas pueden capturar nuestro peón, pero simplemente es un intercambio de peones porque ahora me capturo el peón. Recuento de piezas, cuidado, vamos a recontar puntos. Las blancas han capturado 10 puntos y las negras 6, 7, 8, 9. Cuidado, solo tienen un peón de ventaja las piezas blancas. Un punto de ventaja, no es nada. No es absolutamente nada teniendo en cuenta que las blancas están tan mal, ¿verdad? Perdóname, el rey está mal ubicado y encima tenemos una columna semiabierta delante suya donde podremos doblar las torres y atacar de manera fuerte. La dama se tiene que ir. ¿Y cómo seguimos? Pues mejorando, efectivamente, torre C5. Vamos a doblar torres. Y ahora es el turno de seguir mejorando las piezas. Por ejemplo, este alfil no hace nada, lo coloco en C6 donde directamente apunta este punto de E5 y la idea es alfil por peón jaque y luego me como la torre. Por lo tanto, sí o sí deben defender el punto, ¿lo veis? ¿Qué están haciendo las piezas negras? Presionando sin parar al oponente hasta que no pueda defenderlo todo. Esta táctica, esta técnica es espectacular. Muy bien, seguimos apretando F5. La idea es que aquí pocas cosas tienen que hacer las piezas blancas, ¿no? Lo tienen complicado. Intentaron capturar en passant, no es una mala jugada, sin embargo ahora tras alfil por se están creando también otro tipo de clavadas y de descubiertas. Cuando este alfil se vaya, atacaremos directamente a la dama. La torre se coloca aquí, no es la mejor jugada del mundo. Siempre que os encontréis en una clavada o descubierta, apartad la pieza. ¿De acuerdo? Esto es un buen consejo, porque si no, aunque veáis que no hay clavadas o desclavadas disponibles, suele ser muy peligroso. Por ejemplo, aquí, alfil por peón, aunque este alfil se está regalando, no se puede comer porque la amenaza es mayor. Se está amenazando a una dama que se tiene que ir. En este caso, las blancas, con buen criterio, no os voy a decir que no, decidieron devolver el material que tienen de más. Cuando tenéis material de más y os están apretando, a veces es buena idea devolverlo. Hicieron lo siguiente, dama por torre. Os lo voy a explicar, os lo voy a explicar. Si aquí, por ejemplo, las blancas deciden apartar su dama para que no sea capturada, aún sería peor, porque se capturaría esta torre y entonces el rey estaría fatal y han perdido esta torre, estarían muy mal. Entonces, bueno, cambian una dama por torre y alfil, que al final son 9 puntos por 8 y realmente están devolviendo material. Seguía dama por torre, caballo por primero torre por torre, rey por torre, en la casilla F8, y ahora continúa rey por alfil, de tal modo que ahora el material está, vamos a decirlo así, bastante igualado. Las blancas tienen calidad de más. ¿Qué significa calidad de más? Que tienen una torre por una pieza menor. Como podéis ver, dos piezas menores y dos piezas menores, y calidad de más para las blancas, torre por caballo. Pero no es suficiente la calidad de más, porque las negras tienen 6 peones contra 3. 3 peones contra calidad, siempre es mejor 3 peones. La partida continúa de la siguiente manera, sencillamente vamos mejorando nuestras piezas y vamos creando amenazas. Este caballo estaba siendo amenazado, lo colocamos en una casilla segura. Este peón era una verdadera amenaza, ¿verdad? Se coloca en una casilla bastante más segura y ahora pues capturamos este peón de aquí. No era posible defender los dos peones a la vez. Ya son 6 peones contra 2. La ventaja cada vez es más abismal. Prácticamente es jaque, ¿no? Estamos obligados a capturar este caballo porque si no se va a perder igual. Alfil por, el caballo se mejora y ahora, bueno, sencillamente las negras van mejorando sus piezas. Este alfil se coloca de manera que el rey no pueda seguir avanzando, el caballo viene a apretar un poquito, sobre todo el peón, que sencillamente se avanza y si ahora trata de entrar, pues sencillamente voy a apartar mi alfil y lo tengo todo defendidito, no me puedes hacer nada, por mucho que las blancas parece que presionan un poco, ¿no? Podrían entrar, por ejemplo, por esta casilla, es lo que pasó en la partida, sencillamente las negras lo tienen todo controlado.
vienen a capturar este peón. Sencillamente, si se captura este peón, estos dos peones pasados van a ser totalmente imparables. Nos atacan el peón de H7. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Comer aquí e intercambiar peones? Pues es aún mejor, ¿verdad? Avanzarlo y tenerlo bien defendido. La torre sigue presionando de tal manera que a ver si nos dejamos algo. Sin embargo, bueno, como me van a capturar un peón, capturo yo también el suyo y ahora las blancas deben decidir si capturar el DH o capturar el DE. Mucho mejor capturar el DH porque si no estos dos peones pasados hemos visto que serían una completa bomba. El rey se aparta, el caballo viene a amenazar el alfil. ¿Debemos apartarlo? No, tenemos material de más, nos beneficia el intercambio, nos vendría perfecto y estos tres peones pasados serían completamente mortales. Por ejemplo, amenazo la torre se tiene que ir, mejoro el alfil, no por apartarlo, sino por mejorarlo sencillamente. Nos vienen a atacar por aquí, el caballo de momento está bien defendido, pero mejoro mi rey y le dejo vía libre al peón pasado para que se transforme en una dama, jaque, pero podéis ver que no hay manera de atacarlo todo. Si quieren aquí nos pueden intercambiar, pero esto nos beneficiaría a nosotros, ¿no? Jaque, el peón, perdón, jaque no, la torre se coloca aquí, el peón se avanza amenazando el caballo, no se quiere intercambiar porque tiene material de menos, pero como podéis ver esto es cuestión de ir avanzando poquito a poco sin dejarnos nada, hasta que uno de los tres peones llegue hasta el final. Se amenaza jaque y comer el caballo, el rey se tiene que ir, pero bueno, sencillamente primero ataco la torre. Cuando se vaya a la única casilla posible porque tiene que seguir defendiendo el caballo, sigo avanzando con mi rey y en esta posición es donde las blancas decidieron abandonar porque ya es imposible de parar esta masa que viene hacia aquí. Uno de los tres peones es evidente que terminaría llegando. ¿Qué os ha parecido esta partida? ¿Impresionante o no? Muy bien, tengo que daros las gracias como siempre porque la primera semana del libro ¿sabéis cuántos hemos vendido? Más de 200, amigos, impresionante y todo gracias a vosotros. Hemos vendido más de 200 libros y hemos hecho récord de reseñas de 5 estrellas. Esto significa que os está encantando el libro y estáis aprendiendo un montón. Ya sabéis que no hay mejor libro para progresar y además disfrutar leyendo, es fácil de leer para todo el mundo. Y os voy a decir una cosa, si tenéis menos de 2000 de Elo, este libro os va a dar muchísimas enseñanzas, sobre todo de hábitos, que hacen que mejores muchísimo en ajedrez. La gente que no mejora tiene malos hábitos a la hora de entrenar, a la hora de estudiar y a la hora de saber jugar. Entonces, este libro os va a venir muy bien. Ya sabéis que al final del libro hay un entrenamiento masivo espectacular, a ver si os lo voy a enseñar por aquí, de posiciones reales de partidas con sus respectivos soluciones al final y aparte de eso, lógicamente tenéis el libro que es espectacular, ¿no? Bueno, lo tenéis disponible en formato físico y digital, os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Espero que os haya encantado este vídeo, amigos, y nos veremos mañana en el próximo. Adiós.